¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, de verdad, clave para entender cómo funciona el Estado venezolano, el control presupuestario. Sé que puede sonar un poco técnico, pero créanme, es un mecanismo fascinante. Al final de esta sesión, vamos a tener una visión mucho más clara de cómo se administra el dinero de todos y por qué este sistema es tan crucial. Arranquemos con la pregunta del millón, la que nos trae aquí. Los fondos públicos son, al final del día, el dinero de todos nosotros. Entonces, ¿quién vigila que se usen como debe ser? ¿Qué mecanismos existen para asegurarlo? Bueno, justamente esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Primero lo primero, definamos el concepto. A ver, el control presupuestario no es solo una auditoría que se hace al final del año, ¿eh? Para nada. Es todo un sistema, un conjunto de procedimientos continuos, diseñados para una cosa: asegurar que los recursos públicos se gestionen con legalidad y eficiencia. Y la ley, que es como la Biblia de todo esto, nuestra referencia fundamental es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, o como la conocemos todos, la LOASP. Aquí tienen nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar entendiendo por qué este control es el guardián de los fondos. Luego exploraremos la arquitectura financiera del sistema, los 3 tiempos en los que se aplica, cómo se mide el desempeño, quiénes son los vigilantes y cerramos con una reflexión final. ¿Listos? Entremos en materia. Primera parada. ¿Por qué debería importarnos tanto el control presupuestario? Como vamos a ver ahora mismo, esto va muchísimo más allá de simple burocracia o papeleo. Miren, el punto crucial es este. El control presupuestario es, literalmente, el guardián del patrimonio de la nación. No solo protege el dinero, sino que obliga a que cada bolívar se gaste como dice la ley, de la manera más eficiente posible y, ojo con esto, de forma transparente, para que cualquier ciudadano pueda saber qué se está haciendo con sus recursos. Es, en pocas palabras, la base de un gobierno honesto y eficaz. Ahora, es clave entender que el control del presupuesto no es una isla, no opera en el vacío. Es una pieza fundamental dentro de un engranaje mucho más grande, un sistema financiero que está completamente integrado. Lo que estamos viendo en esta tabla es fascinante. Es el motor financiero del país. Pensemos en la ONAPRE, la Oficina de Presupuesto, como el arquitecto que diseña el plan. Pero claro, ese arquitecto necesita el equipo de crédito público para ver cómo se gestiona la deuda, a la tesorería, que maneja el efectivo y hace los pagos, y finalmente, a contabilidad pública, que actúa como el notario que registra absolutamente cada movimiento. Son 4 pilares que tienen que funcionar en perfecta sincronía. Y para que no quede ninguna duda, la propia ley en su artículo 131 de la LOAFSP lo resume de una forma contundente. La misión del sistema de control interno no es una sugerencia, es un mandato: asegurar que se cumplan las normas, salvaguardar los recursos y promover la eficiencia. Es, digamos, el ADN de todo el sistema. Bien, pasemos a ver cómo se aplica esto en la práctica. El control no es algo que ocurra una sola vez al final del camino, no, es un proceso continuo que se da en 3 momentos clave. Esta lámina es fundamental para entender la dinámica. El control previo es como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Se verifica si hay dinero y si el gasto es legal antes de comprometerse. El control concurrente es como ir ajustando el volante mientras se conduce, corrigiendo sobre la marcha. Y el posterior, bueno, es como revisar el mapa después del viaje para ver si llegamos al destino correcto y, sobre todo, qué aprendimos en el camino. Y esta tabla nos aterriza la teoría en la práctica de cualquier gasto del Estado. El precompromiso es básicamente apartar el dinero. El compromiso es cuando ya se firma el contrato que genera la obligación. Fíjense que ambos pasos ocurren antes de recibir nada. Por eso están dominados por el control preventivo. Es la barrera clave para frenar un gasto ilegal o sin fondos desde el inicio. Luego viene el causado, cuando se recibe el bien o servicio, y finalmente el pagado, que es la transferencia. De acuerdo, ya sabemos cómo se controla el gasto, pero ¿cómo sabemos si ese gasto público está dando buenos resultados? Para eso necesitamos entender 2 conceptos que a menudo se confunden: eficiencia y eficacia. La diferencia aquí es sutil, pero poderosísima. Ser eficiente es usar la menor cantidad de recursos. Por ejemplo, construir la autopista sin malgastar dinero. Ser eficaz es que esa autopista realmente cumpla su objetivo, que la gente llegue más rápido a su destino. Un gobierno ideal busca las 2 cosas, claro: construir la autopista correcta, o sea, ser eficaz, y hacerlo al menor costo posible, o sea, ser eficiente. Ahora conozcamos a los protagonistas de esta historia, los organismos encargados de ejercer este control.
Y para simplificar, se dividen en dos grandes equipos, los que juegan en casa y los que vienen de afuera. El control interno es la primera línea de defensa. Es una responsabilidad de la máxima autoridad de cada ministerio, de cada ente público. Es en esencia un autocontrol constante, como el piloto que revisa sus propios instrumentos durante el vuelo para asegurarse de que todo va según lo planeado. El control externo, en cambio, es la mirada de un árbitro imparcial. Este no participa en el día a día. Al contrario, llega después, de forma periódica, para auditar y verificar que las reglas del juego se cumplieron. Y por supuesto, su independencia es su mayor fortaleza. Esta tabla nos resume las diferencias clave de un vistazo. El control interno es responsabilidad de cada jefe y es continuo, del día a día. El externo es responsabilidad de la Contraloría General de la República y es periódico. La SUNAI actúa como el gran coordinador del control interno a nivel nacional, mientras que la CGR es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Ahora, veamos qué pasa cuando estos controles fallan en el mundo real. Este es un caso real documentado. En el proyecto Apolo, la Contraloría descubrió que el Ministerio de Finanzas se había comprometido a pagar unas facturas sin tener el dinero asignado en el presupuesto. Esto es una violación del libro al control previo. La consecuencia no fue solo un error administrativo, el pago se retrasó y para cuando se hizo, la tasa de cambio había variado, causando una pérdida financiera directa al Estado. Este caso es la prueba de que saltarse los controles tiene un costo real y medible para el país. Hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Vamos a ir cerrando, a sintetizar las ideas más importantes para concluir este análisis. Esta frase realmente captura la esencia de todo lo que hemos hablado. Los sistemas de control, con la Contraloría a la cabeza, tienen una responsabilidad primordial, casi sagrada, ser los guardianes del patrimonio que, al final, nos pertenece a todos. Y quiero destacar esto porque es importante. En el papel, el andamiaje legal de Venezuela es robusto. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público es una herramienta técnica muy completa a la altura de los mejores estándares internacionales. El diseño teórico, de verdad, es de primera categoría. Y esto nos deja con la reflexión final. Si la ley y la estructura teórica son sólidas, entonces, ¿cuál es el verdadero desafío en la práctica? Esa brecha entre el papel y la realidad es quizás el campo de estudio más importante para los futuros profesionales de la administración pública. Entender esa brecha y, sobre todo, pensar en cómo cerrarla es la clave para fortalecer la gestión del patrimonio de todos. Muchas gracias por acompañarnos.